para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino. Les damos las muy buenas tardes y esperamos compartir este buen rato para nutrirnos del conocimiento de los dos disertantes de esta tarde. Como saben ustedes, este pequeño lugar está ocupado en enfocar el tema que ocupa todas nuestras vidas de estos días, el tema de la pandemia desde diferentes ángulos, ya sea del laboral, del psicoanalítico, del tema de la defensa. Y bueno, hoy le toca al tema del comercio, ese tema que toma más actualidad ahora por la cantidad de negocios que se han cerrado y no sabemos cuántos se van a abrir, las condiciones en que van a quedar sus propietarios, las empresas, es decir, es todo el tema que sigue y es casi están en las grandes preocupaciones de la gente ya antes que la propia enfermedad. Hoy tenemos la charla de dos prestigiosos disertantes. Uno de ellos es Christian Fox, que ingresó al estudio de Allende Brea en 2003. Es especialista en Derecho Comercial y de Empresas, intervino en asuntos de complejidad, asesorando empresas nacionales y extranjeras, en otros asuntos sobre la estructuración judicial y extrajudicial de deuda, compra y venta de empresas en quiebra, resolución de conflictos societarios y cuestiones sometidas a procedimientos arbitrales. Fue designado socio de Allende Brea en enero de 2006. Anteriormente trabajó en la Justicia Nacional en lo civil de 1989-1993 en diferentes estudios de práctica mercantil hasta su reincorporación al Poder Judicial de la Nación como secretario a cargo de la Secretaría número 8 del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial número 4. Christian Fox se graduó en 1993 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en 1998 obtuvo la maestría especializada en Derecho Empresario de la Escuela de Economía y Administración de Empresas, ESADE. Dicta regularmente cursos de grado y posgrado sobre cuestiones de derecho comercial en distintas universidades y consejos profesionales. Ha sido nombrado como profesional líder en derecho comercial, litigios, arbitraje y mediación por publicaciones reconocidas internacionalmente como Chambers and Partners Global, Chambers Latin America, The Legal 500 Latin America y The Bar Lawyer in Argentina. Aparte, actualmente es profesor de Derecho Comercial en la Universidad de San Andrés. Por su parte, Rafael Francisco Barreiro también es abogado de la UBA, es especialista en Derecho Procesal Profundizado y especialista, esto es de la Universidad Notarial Argentina, y especialista en Gobierno de las Sociedades Mercantiles por la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido empleado de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Penal de San Isidro, luego empleado en la Cámara Comercial Salas A y C de Capital, secretario de Juzgado Nacional de Primera Instancia Comercial 21, luego juez también juez en lo comercial y actualmente es vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial Sala F. En cuanto a su actividad, la tiene como profesor y en grado y posgrado, como profesor en la Universidad de Lomas de Zamora, en distintas centros de estudio, en la Universidad de José C. Paz, en la UBA, en la Universidad de Palermo, en la Universidad de la Patagonia. En posgrado está en la Universidad de Buenos Aires, en la UCA y en la Universidad de Lomas de Zamora. Mientras tanto, ha desarrollado una prolífica tarea científica, escribiendo
una gran cantidad de artículos. Bueno, acá tengo que hacer uso de la arbitrariedad y citar algunos. No, ninguno. Bueno. Ninguno, no importa, no, ya es demasiado largo esto. Bueno, gracias Rafael, un gustazo. Sos muy Bueno, viejo. no, bueno, gracias, no lo creemos. Bueno, el tema a tratar es, como lo ha anticipado nuestro flyer, crisis económica extrema y justicia comercial. Va a dar inicio a esta charla el profesor Cristian Fox. Cristian, cuando gustes. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias Juan Carlos y también a Eduardo Pisani, que ha sido parte de los que nos invitaron, y gracias también a Rafael por compartir esta tarde con nosotros un rato. Y vos decías al principio, vamos a ver la cuestión de los comercios, vamos a ver la cuestión de ciertas actividades que están cerrando, qué va a pasar, etc. Y eso lo vinculábamos a lo comercial. Y yo tomo el punto que vos fijás, Juan Carlos, y me parece que eso es bueno, pero también entender que todas esas actividades, si bien nosotros desde distintas funciones, la mía como un auxiliar, el doctor Barreiro como un integrante del Poder Judicial, nos toca tratar esa temática. Lo cierto es que no es exclusiva de nosotros los abogados, ni del Poder Judicial, ni de ninguna ciencia, sino que nuestro objeto de estudio es compartido por distintas especialidades, ¿sí? Esto también lo ven los políticos, lo ven los economistas, lo ven los contadores, lo ven los que se dedican a las cuestiones laborales, lo ven los sindicatos, en fin, lo ve un montón de gente estas crisis que están sucediendo. Y dicho esto, que nosotros no tenemos el monopolio de la visión o del análisis, si bien podemos llegar a hablar de concursos y quiebras, que esto sucede en el ámbito de la justicia comercial, no quiere decir que lo que ahí se debata necesariamente esté vinculado al fuero comercial o a las leyes que regulan esta materia, ¿sí? Y esta introducción la hago, les pediría si podemos poner la primer filmina, diría, aunque ya no lo son, pero un poco me delata en la que me parece que algo tiene que ver el contexto en el que nosotros nos estamos desarrollando para entender el alcance de la crisis que estamos viviendo, ¿sí? ¿Alguien puede compartir la primera presentación? Ahí la ponemos. Gracias, Adolfo. Y porque si nosotros tratamos de ver que si bien estamos en presencia de un virus que tiene un efecto que es global, etc., la verdad es que nosotros nos encargamos de haber hecho las cosas con un toque muy personal, ¿sí? Te pido si podés avanzar, no es esta la figura que quería mostrar, sino hay un dibujo, la siguiente, por favor. Y si vos ves ahí, pensando un poco la charla, se me ocurría que tal vez nosotros tenemos algo que ver con lo que es la hidra de Lerna, ¿sí? Y ustedes recordarán que la hidra de Lerna en mitología era la figura que Hércules, en la segunda de las tantas travesías que tuvo que hacer o pruebas que tuvo que soportar, tenía que cortarle la cabeza a la hidra. Y la hidra tenía la desagradable y complicada situación de por cada vez que se le cortaba una cabeza, la duplicaba, ¿sí? Y tal vez en Argentina este problema que estamos viendo hoy tiene el agravante de que nosotros tenemos una característica muy especial para tratar con los problemas, que es multiplicarlos. En vez de resolverlos, a veces nos encargamos de multiplicar situaciones, ¿sí? Y en vez de tener un pensamiento más desapasionado, con los años aprendido, con experiencia, con sabiduría, le mezclamos algunos componentes muy propios, y en vez de resolver las cosas, las agrandamos y las exponemos a un nivel que tal vez cada vez son más difíciles de solucionar. Te pido si podés ir a la próxima transparencia, y
aquí yo me permití ver por qué hoy estamos como estamos. ¿Es por culpa de un murciélago que estaba del otro lado del hemisferio, del mundo, o es porque nosotros hace tiempo que ya estamos mal? Recordemos que el año pasado, antes de las elecciones, Argentina ya estaba en una situación de crisis. No es que producto de la pandemia, como sucedió en otros lugares del mundo, la crisis se demostró o se exhibió, sino que en nuestro país lo que sucedió es que producto de la pandemia la crisis se agravó, porque la crisis ya estaba. Nosotros ya teníamos una crisis local. Y la crisis local se le puede buscar el nombre, un responsable, una culpa. ¿Tiene sentido a esta altura de los acontecimientos seguir pensando en quién hace las cosas bien, quién gestiona mal? Y si nosotros partimos arbitrariamente, me fijé esto y después voy a decir las fuentes, desde 1983, nosotros vamos viendo que a nivel económico en algo no estamos encontrándole la vuelta. Hoy estamos hablando de cuestiones comerciales, de negocios que cierran o que salvan, pero la verdad, más allá de la pandemia, parecería ser que ya había condiciones preexistentes para que esos negocios igual estuviesen en problemas. Y cuando nosotros vemos cuál es el ambiente en el que se tienen que desarrollar estas actividades, vemos que estamos en un, saquémosle el nombre del país, que nosotros ya lo conocemos, pero no hay discusión de que Argentina creció muy poco desde el 83 hasta hoy. El 1,1% anual per cápita, y de manera volátil. Tuvimos 21 años en los que se creció, con todos los comentarios que merecerá la forma en que se trató de crecer, y 15 de caída. Es decir, parecería ser que vamos y venimos. No tenemos muy claro cuál es el rumbo hacia el cual queremos ir. La inflación que tenemos es una de las más altas del mundo, creo que venimos después de Venezuela, y de alguien más que tiene el triste honor de pasarnos, y acumulada en 36 años tenemos un promedio del 70% de inflación anual. La pobreza aumentó del 16% en 1983 al 35% en el 2019, cuando en toda Latinoamérica y en el resto del mundo se redujo. Diversas políticas económicas hemos tenido y que son en forma alternativa y en sentido contraria. Un día gana alguien que tiene ideas más de un sector y luego vienen los otros a hacer exactamente lo contrario. Parecería ser que en algo estamos fallando en fijar un norte como mínimo. Y el país está establecido en estándares internacionales como poco competitivo por el Foro Económico Mundial, y la productividad es baja y no crece desde el año 2000. Desde el año 2000 estamos como hibernados. Y también esto yo le agrego, me parece que desde 1983 y desde el año 2000 hasta ahora ha habido una modificación en lo que nosotros conocimos como el régimen de partidos políticos. ¿Y esto por qué lo digo? Porque estas idas y vueltas y estos últimos 20 años que no hemos crecido, también demuestra que tal vez no tenemos claro hacia dónde estuvimos yendo. Y si eso vemos, esa pérdida de orientación en relación a cómo cambió el régimen de la política en nuestro país y el régimen del funcionamiento de los partidos políticos, que fueron en algunos casos reemplazados por movimientos sociales, nos debería llamar la atención de cómo funciona nuestro sistema y cómo se sancionan las leyes en el día de hoy. Y cómo puede ser que problemas que parece que no son representativos o son representativos solo de un extremo de una minoría, de cualquiera de ambos lados, terminan teniendo una sanción más rápida de lo que tienen problemas generales, que parecería ser que siempre estuvieron representados por los dos partidos más importantes que tiene nuestro país. Te pido si podemos ir a la próxima. Mientras nosotros hicimos esto, tuvimos otros países que estaban en circunstancias similares o que pueden ser comparables, como es Brasil, Chile e Israel. Recordemos que Israel tuvo una hiperinflación muy importante. Brasil y Chile hicieron modificaciones,
Y todos en común, estos tres países, lo que tuvieron en común es que tuvieron acuerdo entre las fuerzas políticas y después con los sectores gremiales y del empresariado, tuvieron programas integrales para reformar el Estado, para reformar cuestiones tributarias y todo lo que hizo el déficit del Estado. Y esto se hizo con políticas de shock, no se hizo lentamente o gradualmente, sino que se hizo con políticas de shock para tratar de controlar la inflación y luego lentamente entrar en inflación de un dígito, ¿sí? Si lo vemos, nuestros países vecinos están en esas pautas, ¿no? En inflación por debajo de un dígito, y me animaría a decir por debajo de los 5 puntos de inflación anual. También tuvieron cambios en la modificación de la política monetaria, la moneda, el tipo de cambio, y como dije antes, también ajustaron su estructura como Estado para ser más eficientes y bajar el déficit fiscal. Te pido por favor si podés pasar a la siguiente. Y dicho esto, vemos que esa situación en esos contextos que se desenvolvió una serie de actividades económicas, sociales, etc. ¿Y qué es lo que pasó en nuestro país desde el año 1995? Comparemos estos movimientos políticos con lo que ha sido su reflejo en la actividad legislativa y judicial. Si nosotros vemos, en el año 95 se modificó la ley de quiebras. Y la ley de quiebras, que ya hace 25 años que se modificó, en lo sustancial, sus fundamentos siguen estando, se siguen respetando, esos institutos están. Hay que agregarle otros, pero lo fundamental está, no es que ha quedado derogado, ¿sí? Por el contrario, pero eso se dio en un momento y con unos legisladores que eran reconocidos, que presentaron un proyecto y que al día de hoy siguen estando y opinando sobre la materia. Lamentablemente nos sucede que hay proyectos de ley que han salido y nosotros no sabemos quién los escribió. Entonces, cuando hoy nos preguntamos quién es el legislador, los que somos abogados sabemos que referir al espíritu del legislador o lo que el legislador quería decir implicaba ir a las fuentes. Hoy no sabemos bien quiénes son las fuentes y tal vez los que consideran que se sanciona una ley no siguen estando dentro del organismo del Estado. Es gente que estuvo y pasó. Por eso hablaba antes de la importancia del sistema de partidos políticos. También surgió en el año 93 y luego con la sanción de la Constitución Nacional en el 94, en el artículo 42, todo lo referido a la ley de defensa del consumidor, con lo que los que nos dedicamos a la práctica comercial lentamente hemos ido viendo que se ha publicizado o hecho más público, se incorporó el derecho público a lo que eran cuestiones de derecho mercantil, ¿sí? Hay un derecho que desde hace bastante y nosotros ya hemos incorporado, que es el derecho del consumidor. Estas cuestiones también se fueron incorporando a nuestra actividad comercial y cambiaron la manera de hacer negocios que existía antes. Si buscamos una crisis, la del 2002, vamos a ver que se resolvió recurriendo a legislación de emergencia. Entonces, si nosotros vemos el funcionamiento de los partidos políticos hasta el año 2001-2002 y de ahí en adelante, que vemos que hace 20 años que no crecemos, fijémonos que empieza a aparecer la legislación de emergencia y se modificó, para los que son abogados si les interese, el APE como sistema de resolver problemas de una manera más práctica para deudas vinculadas a títulos emitidos en serie, especialmente, que facilitaba la imposición de la propuesta a aquellos que eran disidentes. También durante este periodo aparece dentro de la ley, se incorpora la ley de quiebras, lo que son las cooperativas de trabajo en la quiebra. También en el año 2015 se produjo la unificación del derecho civil y comercial, se sancionó este código, y recordemos que lo que decía el gobierno anterior apenas asumió es: vamos a derogar el Código Civil y Comercial. Y con esto volvemos a esto que mencionaba antes, que decía, ¿cuál es la política? ¿Qué es el legislador? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro norte? Se cambió un Código Civil que ya era antiguo, un Código de Comercio que también tenía que ser mejorado por otro, ¿y qué es lo que hicieron el otro gobierno que llegó? Lo vamos a derogar. Nada de eso sucedió y gracias a Dios toda la comunidad y la gente, la comunidad legal
y la gente en particular se dio cuenta que hay una ley y que tenemos que respetar la ley que nos vamos dando. Me gustaría que la manera de legislar fuese diferente, pero respetemos las leyes que hay. Y estas mismas marchas y contramarchas se dieron con las sociedades anónimas simplificadas. Si nosotros lo vemos hoy, esto que se pensó como una herramienta para aquellos que hablábamos antes, que hacen negocios y que tienen un bar, chicos que están empezando una actividad y que quieren fomentar o tener un emprendimiento propio, no necesariamente en una relación de dependencia que cada vez parece algo más raro, vemos que se le dio en los últimos años una herramienta específica que desde hace unos meses viene siendo muy boicoteada desde parte del regulador en la ciudad de Buenos Aires, cada uno con sus argumentos, pero quedémonos que al que mira la cuestión de afuera, dice ustedes, cada 4 años van para un lado y después chocan contra la pared de la que salieron. Es decir, tenemos cambios que van en sentido opuesto y en 180 grados. No podemos avanzar en una sola línea. También todavía estamos en falta en no haber incorporado una ley de insolvencia transfronteriza en lo que hace a cuestiones comerciales. Se tardó en legislar sobre el arbitraje internacional, recién salió en el gobierno anterior, y no se incorporó un procedimiento de insolvencia moderno especialmente para consumidores y personas físicas. ¿Sí? En la legislación nuestra nacional, todavía, a pesar de que tenemos una comunidad educativa y científica muy activa en esos temas, hay un divorcio entre esta comunidad científica del derecho y el legislador. Los proyectos que se debaten desde hace más de 15 o 20 años son ideas sobre las que no hay discusión, pero por algún motivo no se cristalizan en leyes. Y ese es un problema, especialmente hoy, que vemos que tenemos una crisis y tal vez no contamos con las mejores herramientas para resolver esos problemas. No es que las herramientas no existen, por distintos motivos la comunidad científica las divulgó, las proyectó y las leyes no salieron. Y además todo esto se da en un momento en el que estamos en una época de competencia de sistemas jurídicos. Nosotros como argentinos tenemos que entender que debemos defender nuestra jurisdicción, y nuestra jurisdicción es defender nuestros tribunales. Nosotros tenemos que hacer que nuestros tribunales y que nuestros abogados sean lo suficientemente reconocidos para que la gente quiera venir a litigar a la Argentina y a resolver sus conflictos en Argentina, porque entiende que son confiables. Hay plazas que viven de esto. Nosotros no nos damos cuenta que mientras acá estamos en otras cuestiones, hay gente que esos trabajos los está capitalizando, ¿sí? Y Argentina siempre tuvo una muy buena formación jurídica y por distintos motivos nosotros estamos perdiendo ese liderazgo que alguna vez tuvimos, sobre todo en Latinoamérica. Hablar de jurisdicción y defender la jurisdicción es que la gente sienta que acá hay muy buenos abogados con buena formación técnica y que pueden venir a litigar de la misma manera en que sabemos que se van a otros lados, como hay jurisdicciones clásicas de arbitraje, pero en los últimos años, producto de este desarrollo económico que hemos visto en otros lados y producto de nuestra letarguía, es que Chile tiene muy buenos centros de arbitraje, Perú tiene muy buenos centros de arbitraje, Colombia tiene muy buenos centros de arbitraje, y aquellos abogados lo que terminaron haciendo es, debido a la actividad comercial que tuvieron, hasta están mejor preparados que muchos abogados argentinos. Eso antes no pasaba. Entonces vemos que el hecho de recibir inversiones, de saber cómo ponerlas en un mercado público, a cotizar, cómo saber pedir deuda, cómo tener comercio exterior, interrelacionarse con otros países, todo eso ha capitalizado y ha mejorado a otros sistemas jurídicos que antes tal vez estudiaban por libros de autores nacionales y hoy día no sé si nosotros estamos a la altura de eso. No por falta de capacidad, sino porque nuestra realidad cambió. ¿Cuál es el estado de situación que tenemos en el 2020? Te pido si podés cambiar la presentación, por favor. Hoy estamos ante una crisis que es más corta, supuestamente, que la del 2002,
pero es mucho más profunda, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, ¿sí? En el 2002 nosotros tuvimos una crisis con una infraestructura de calidad, porque se había invertido en infraestructura que permitió salir y entrar en funcionamiento más rápido. La pregunta es hoy, ¿con qué infraestructura nos vamos a encontrar cuando haya que salir de esta pandemia? Y ahora estamos en una época en la que más que pensar en poner en funcionamiento la infraestructura que ya teníamos, estamos en un momento en que la gente está redefiniendo los negocios producto de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque en otro momento se decía, bueno, se suspende y dentro de 3 meses retomamos la actividad. El gran cambio que hubo en los últimos meses demuestra que tal vez hay actividades que ya no van a seguir siendo las mismas. La semana pasada estaba en un emprendimiento inmobiliario muy importante que ellos ya directamente suspendieron la obra, no porque tengan problemas de financiación para continuarla, sino porque no saben si continuar esa obra es un negocio o no. Entonces, no saben si hacer algo a cielo abierto, es mejor hacer un centro de logística, por ejemplo, ¿sí? Y lo vemos con las oficinas. Todos los que tengan oficinas han visto que se está llamado a redefinir la cuestión del alquiler de oficinas, equipamientos, etc. Es decir, ya no se trata solo de una cuestión financiera, sino que se trata de una cuestión de redefinición del negocio. ¿Y qué es lo que a uno le gustaría? Esto es deseable y ojalá alguna vez se dé, o se vuelva a dar, que es, entiendo que para que vuelva a haber buenos negocios, para que vuelva a haber una actividad sana, para que volvamos a tener leyes importantes que solucionen problemas importantes, necesitamos un acuerdo político con grandes objetivos nacionales y que se traduzcan en estas leyes que yo les digo que deberían aspirar a temas más profundos, ¿sí? O más importantes. Te pido si podés cambiarlo. ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora a nivel legal? Hemos visto que una vez que se decretó la emergencia, todo el mundo entró en una situación catatónica, todos se quedaron quietos. ¿Y qué es lo que vio el legislador que podía hacer, o en este caso el presidente? Lo que dijo es, adoptó el criterio más conservador, que fue, si esto fuese un análisis de Loan Economics, diríamos que fue el maximín de evitar el perjuicio más desfavorable. Dijeron, me quedo quieto porque cualquier movimiento que yo dé en un sentido proactivo es probable que pierda más. Así que lo que hizo fue adoptar esa condición legal, pero lo cierto es que eso tiene una validez durante un tiempo determinado. Y esto no es que lo estamos diciendo de ahora, sino que lo venimos diciendo de marzo a abril. Vos podés tener una medida como esa, que es la más conservadora posible durante un periodo de tiempo posible, pero si no, después eso no es sostenible en el tiempo, ¿sí? ¿Y cuál es lo que ha sucedido? La verdad que la crisis que teníamos ya se agravó. ¿Por qué? Porque salimos a la calle y vemos que no hay autos. Entonces, la realidad nos demuestra que esto es demasiado costoso, ha agravado el perjuicio que veníamos teniendo desde antes de la pandemia, y que la capacidad para resolver esto todavía todos estamos esperando que se evidencie. Pensemos que ni siquiera se ha dictado legislación de emergencia como fue en el año 2002 o 2003, y no se hizo en tiempo real. Porque hace 5 meses que estamos esperando los operadores jurídicos que se dicten normas de emergencia que estén a la altura del problema que estamos viviendo. Hace 5 meses que estamos esperando una ley y no sale. Más allá de las ideas o filiaciones de cada uno, yo recuerdo haber visto un Twitter de una diputada que demostraba que estaba completando su segundo rompecabezas gigante. Esto nos llama profundamente la reflexión sobre cuáles eran los legisladores que nosotros vimos en el 83, en el 85 y después, a los que estamos teniendo hoy. ¿Están representando o están analizando, legislando sobre los problemas que tiene la mayoría, o están legislando sobre los problemas que tienen minorías que están sobre representadas? Te pido si podemos ver la siguiente. ¿Y para qué sirve un sistema como el que podemos tratar los que estamos en temas de derecho comercial? ¿Sí?
Lo primero que se trata es de evitar una crisis general y frente a un hecho que no es culposo, que no es fraudulento, sino que es una actividad propia, una realidad propia de la gente que hace negocios, tratar de ver cómo se resuelve evitando los problemas. Pensemos nosotros que si vemos que estamos en un país que tiene 70% de inflación anual, que crece al 1,5% del PBI desde el 83 a la fecha, la verdad que encontrar una persona que tenga la misma actividad desde el año 83 a la fecha, que no sea en relación de dependencia, sino que sea un independiente y que continúe en pie, la verdad que esa persona yo creo que es un héroe y tendríamos que felicitarlo porque no sabemos cómo hace. Es muy difícil. Entonces, dentro de este esquema, vemos que se producen estas crisis, que las crisis son inevitables. En Argentina les tenemos un toque muy personal para agravarlas, pero la verdad es que la ley de quiebras no se hizo para solucionar los problemas, sino que es un vehículo para tratar de resolverlos, pero no es una solución en sí misma. ¿Qué es lo que se está haciendo en el mundo? En el mundo lo que se está haciendo es tratar de tener una moratoria para preservar valor. Esto implica que las empresas sigan abiertas, que el personal pueda seguir estando, que los proveedores sepan que van a seguir proveyendo, etc. Cuando hablamos de empresas, la gente piensa que estamos hablando de un conglomerado maravilloso con una decoración envidiable, y la verdad que estamos hablando de otra cosa. Una empresa es el bar que quedaba en la esquina o a la vuelta, que nosotros hemos ido y que sabemos que son buena gente y que viven de su trabajo desde hace años, y ahora estamos viendo los carteles que dice que tuvieron que cerrar porque tantos días de haber cerrado tener el negocio abierto. Eso es una empresa. Y para eso es que se necesitaban estas normas que no salieron. O se dieron préstamos que no todo el mundo pudo aplicar, que no a todo el mundo le llegaron, y que a los que le llegaron después le dijeron gracias, te lo devuelvo porque me pones tantos controles para después que me haces imposible seguir operando. Si eso era una ayuda, la verdad que no se notó. Entonces esto es un poco lo que se ha ido dando en el mundo como legislaciones, y con la diferencia en nuestro país, que cualquiera que estudie derecho comparado, y por derecho comparado, para evitar estos planteos, que todo está teñido de ideología, etc., vamos al Banco Mundial. Si nosotros vemos los informes del Banco Mundial, desde que se declaró la pandemia a mediados de marzo, ustedes van a ver que ya en abril y mayo existía legislación de emergencia dictada por países ortodoxos. Todos los países de la Comunidad Económica Europea se dieron planes de emergencia que no estaban acostumbrados a dictar. Y nosotros, que somos los campeones mundiales de la emergencia, todavía estamos pensando qué ley de emergencia vamos a dictar para el caso de los concursos y las quiebras. Si esto se lo explicamos a cualquiera de los carteles, de los señores con los carteles que decían tuvimos que cerrar porque no aguantamos más, creo que no lo hemos podido defender, no estuvimos a la altura del problema. ¿Por qué? Alguien tendrá que dar esa explicación en algún momento de la historia. Si podés ir a la siguiente, y estos son lo que el Banco Mundial dice, cuáles son los puntos que tiene que tener una legislación, ¿sí? ¿Cómo se protegen estos casos de emergencia? Y lo primero que dice es, evitemos que gente que es viable termine en situación de insolvencia. Y para eso vamos a implementar una o determinadas medidas para que los protejan. Por ejemplo, afuera tienen la obligación de presentarse en concurso las empresas dentro de un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Eso ya se suspendió. También se suspendió los pedidos de quiebras, también se suspendió los aportes de capital o la contabilidad de cuestiones que naturalmente todas las empresas iban a entrar en patrimonio neto negativo, iban a haber perdido el capital producto de la ausencia de ventas. Entonces lo que se hizo es, se congeló, se suspendió. Lo primero fue prevenir. Lo segundo que se quiere hacer es tratar de responder, sabiendo que no muchas van a poder sobrevivir, tratar de facilitar la reestructuración de las deudas, evitando tener que pasar por los tribunales, porque no van a alcanzar los tribunales y todo el mundo va ahí a tratar de reestructurar. De la misma manera en que no alcanzan los hospitales, tampoco van a alcanzar los tribunales. Entonces, eso que ustedes van a ver en amarillo implica que
legislaciones modernas intentan tratar de que los arreglos se hagan por fuera de la Corte. Y el tercer punto es, y más sofisticado, de la legislación, tratar de dictar mecanismos de legislación que comprendan a personas físicas, tratamiento individual de cada uno de los planes, tratar de que una persona, si está en un concurso o está en una quiebra, pueda recuperarse. Hoy lo que se trata ya no es de cobrar lo que se debe. Hoy el objetivo de una ley tiene que ser permitir que una persona siga trabajando, porque si podés, aquí yo les pongo, porque las deudas se van a pagar con el flujo de fondos. Las deudas no se van a pagar vendiendo una puerta, no se van a pagar vendiendo el marco de una pared. Las deudas se pagan con el flujo de fondos, entonces lo que tenemos que saber es que hay un pasivo que se va a tener que cancelar en algún momento, pero lo importante es que la gente siga viva y generando, porque si la gente no genera, de ninguna manera alguna vez se va a poder pagar algo. Entonces hoy el objetivo es más que tratar de ver cómo se paga lo anterior, es dejemos que la gente siga trabajando y facturando, porque si no, la solución o el escenario va a ser peor. Te pido la siguiente, por favor. Y ¿cuáles son las modificaciones que se dieron? Estas que les estuve contestando recién. Y en Argentina hay una serie de proyectos que lamentablemente se están tomando su tiempo. Ha habido 14 proyectos o 15, me corregirá el doctor Barreiro, que todavía no han salido a la luz. Hoy es 13 de agosto. Entiendo que la pandemia se declaró el 18 de marzo. Hace 5 meses y todavía ninguno de los 15 proyectos ha salido a la luz, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos? Que cuando se abran los tribunales, que abrieron hace pocas semanas, los jueces se van a encontrar que tienen las mismas leyes de antes de la pandemia para resolver una situación de pandemia. Entonces, las leyes regulares sirven para situaciones de normalidad. Y las leyes extraordinarias son para situaciones como estas sistémicas, y sistémicos que todo el mundo terminó con problemas. Y nuestro sistema legal no está preparado para eso. ¿A qué se va a recurrir? Te pido si cambias la presentación. ¿A qué se va a recurrir? Se va a recurrir al buen criterio que puede llegar a tener los operadores negociando o los jueces, como fue en el año 2002, que inventaron la teoría del esfuerzo compartido. Hoy todos hablamos del esfuerzo compartido, pero el esfuerzo compartido no hay ninguna norma que la haya sancionado. Pero esta crisis es tan grande que debería tener como mínimo alguna base normativa para que los jueces puedan respaldar sus funciones, no en creaciones pretorianas, sino en criterios normativos. ¿Alguien puede salir indemne de todo esto? No, la verdad que no. Lo estamos viendo, salen a la calle. Nadie que se dedique al ejercicio de la profesión de manera liberal o que no tenga un ingreso en relación de dependencia puede decir que va a salir indemne. E incluso aquellos que tienen un ingreso en relación de dependencia saben lo peligroso que es la situación y la preservación de esos empleos. Te pido, si por favor, si lo podés cambiar. ¿Y qué es lo que debería suceder? Nosotros tendríamos que tener como objetivos proteger el capital de trabajo, darnos cuenta de lo importante que es el flujo de fondos, darnos cuenta cuál es la situación, saber que aquí el grado de confusión hace que tengamos que redefinir el negocio, que tengamos que redefinir nuestra actividad, cualquiera sea la que la hagamos, sea en lo público, en lo privado, pero todo está llamado a redefinirse. Y tener presente que los efectos del sistema concursal que existen al día de hoy son los clásicos, no son los de la pandemia, ¿sí? Y ahí es donde se requiere una ayuda. Y dentro de estos esquemas mentales que habrá que romper, también es darnos cuenta que hay gente que ya estaba mal, porque en el 2019 ya había gente que estaba mal, y hoy tal vez la misma gente que antes pidió auxilio judicial, hoy tal vez también tenga que volver a tribunales. Como conclusión se me ocurre pensar que el que no se actualiza, el que no entiende que las circunstancias están cambiando, está llamado a extinguirse. Y
eso es un desafío. Creo que la comunidad científica, la preocupación, Juan Carlos, que vos tenés de hacer estas charlas y de debatir y de pensar qué es lo que está sucediendo, ojalá sea o se transforme en una de las grandes impulsores a nivel nacional y que permita que estos problemas que estamos viviendo algún día se dé algún acuerdo y puedan solucionarse con consenso que representa a la mayoría de la gente. Yo voy a cortar acá porque el doctor Barreiro también tiene que hablar y ya van 33 minutos, me parece. Pero me parecía conveniente hacer una explicación de, hablemos de las cuestiones que hacen a la legislación comercial, pero también entendamos en qué contexto estamos tratando de operar esas normas. Rafael, no sé si, o Juan Carlos, si vos le das el uso de la palabra. Está silenciado, me parece, ¿puede ser? Pero no hablé. Ahí está. Buenas tardes a todos. Claro, estaba silenciado, pero en silencio también. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar. Yo tengo una presentación, pero no quiero ser demasiado detallista con aristas jurídicas de proyectos y otros. Voy a empezar por otra perspectiva distinta. ¿Qué significó esta pandemia desde el punto de vista judicial para después entrar a algo ya más general y más interesante para el común de las personas? Los tribunales, por lo menos los comerciales y en la capital y el resto del país también, esto no hay que ocultarlo, por más que muchos justicias provinciales se vanaglorien de sus sistemas aplicados a la tramitación de procesos, la informatización. En realidad, nadie había previsto que podía suceder esto que nos está pasando. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, esos 147 días que estamos casi encarcelados por razones superiores, evidentemente, razones sanitarias, razones de cuidado personal y del prójimo. Esto no me llama la atención, me parece hasta incluso bien que tengamos precaución, pero me parece que pretender que el mundo siga girando con como se dice ahora, la normalidad anterior, cuando estamos en una época de anormalidad, es una expresión de meros deseos. Nosotros no podemos exigir que nada funcione como antes. ¿Por qué? Porque no se puede. Sencillamente no se puede. En lo que a nosotros concierne, en lo que yo conozco, el foro comercial, yo presido la Cámara Comercial en este momento, hablo por mí, no por la Cámara Comercial, eso claro, esto es una mera reflexiones personales. Yo cuando a mediados de abril no había perspectivas de que se terminara el aislamiento, el ASPO famoso, me puse a pensar qué es de qué manera, qué es lo que los jueces podíamos hacer, o de qué manera podíamos contribuir a superar estas consecuencias de esta crisis. Esta crisis que, como dijo Cristian, puesto evidente, así es, tiene toda la razón al afirmarlo, no es una crisis solo propia, no es una crisis de la República Argentina, esto es una crisis mundial. Si la Argentina tiene una economía endeble desde hace unos cuantos años, muchos. Si estamos en crisis permanente o en crisis recurrentes, evidentemente la pandemia no puede sino agravar estas condiciones. La pandemia, no solo el aislamiento, la pandemia. ¿Por qué? Porque todos nos cuidamos, porque todos evitamos exponernos y todos evitamos salir a la calle o continuar con nuestras actividades cotidianas. Esto de aislarnos no está, insisto, mal. Yo pensé que iba a ser transitorio. Y entonces, pensando en qué se puede contribuir, cómo lo podemos, de qué manera, desde mi lugar, desde mi función, podemos pensar alguna solución. Bueno, no voy a dar solo la visión mía, sino una visión más amplia. El Estado es el que tiene que dar respuesta. Y el Estado son tres poderes, no es solo el Poder Judicial. El Poder Judicial lo único que hace es contribuir con soluciones puntuales, pero no es la función del Poder Judicial resolver problemas o crisis
y económicas o políticas, porque esto no es solo una crisis económica, es también una crisis política. Genera un impacto político que todavía no podemos avisar a dónde va a llegar ni cuáles son sus efectos. Esto me parece que no deja de ser un desafío para todos nosotros. Las soluciones que pueden pensarse, Cristian algo adelantó, bueno, podríamos nosotros pensar en leyes, en la legislación de emergencia, una legislación de emergencia que en cierta medida es un camino ya conocido, es un camino que hemos abordado varias veces en la historia argentina. Nuestra economía, insisto, endeble, nuestra economía que nunca termina de desarrollarse, que nunca termina de normalizarse, que tiene una gran influencia no solo ideológica, sino también partidista, que no es lo mismo, no da el último paso para terminar de consolidarse. Nunca hemos logrado hacerlo. Y entonces, me parece que de una vez por todas, esta situación que estamos atravesando podría ser un excelente punto de partida para pensar soluciones perdurables. Yo voy a discrepar con algo una de las conclusiones o propuestas de Cristian. Yo les voy a adelantar, no creo que la solución pase por la solución concursal. Yo no creo que nosotros podamos pedirle al derecho que dé respuestas a cuestiones que no son jurídicas, sino político-económicas. Yo no puedo pretender que el derecho solucione los grandes y profundos desequilibrios sociales. Hay una crisis social, sociológica, no solo social, sociológica también. Tengamos en cuenta esto. Hay un aumento de la delincuencia, hay temores en gente vulnerable, hay personas que están expulsadas del sistema económico. Esto requiere de imaginación, esto requiere de audacia. El legislador, por lo que he visto, ha seguido los caminos ya conocidos. Caminos ya conocidos que incluso, en palabras de la Corte, podemos decir, es el derecho de la emergencia, que lo diga Cristian, es el derecho de la transitoriedad, es un derecho coyuntural, las soluciones deben ser coyunturales, y él con acierto señaló que no podemos pensar los efectos de la pandemia, las soluciones para la pandemia desde la pandemia. Las soluciones definitivas tienen que venir después, no antes. Ahora tenemos que paliar las consecuencias inmediatas de la mejor manera que podamos hacerlo. Vamos a examinar algo luego, muy brevemente, no voy a entrar en determinados detalles técnicos. Los legisladores argentinos no se caracterizan precisamente por la buena factura de las últimas leyes que han sancionado, pero bueno, en fin, esta es una muestra, pero no me voy a detener en esa pequeñez, es mal redactada, en algunos casos inentendible, hasta con soluciones contrapuestas. Pero me interesa la solución de fondo. Si el derecho concursal entonces no es la solución, ¿por qué? Porque el derecho concursal ya es una excepción en la normalidad. Si yo quiero aplicar soluciones concursales a una situación de anormalidad, estoy sumando una solución extraña a una situación rara. Evidentemente, el resultado no va a ser de lo mejor. Las soluciones preventivas, sea el acuerdo preventivo extrajudicial, sea el concurso preventivo, no parecerían dar hoy en día una respuesta adecuada. ¿Y por qué no dan una respuesta adecuada? La respuesta por lo menos que exigen las personas. Esto es inescindible. Hay un reclamo social, expreso o no, pero que existe, para que se le provean soluciones. ¿Y quién debe proveer estas soluciones? Insisto en lo que dije antes, el Estado, los tres poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial no es el más inocente, pero es el que menos medios tiene para transformar la realidad. Pero los poderes políticos sí pueden hacerlo, por lo menos operando en el contexto extraordinario que estamos viviendo. ¿Qué soluciones? ¿O a qué deben apuntar las soluciones? Bueno, las soluciones tienen que ser encargarse en dos fases, en dos instancias perfectamente definidas. Primero, las transitorias, es decir, las urgentes, las acuciantes, las que tienden a incluir y no excluir a las personas.
la que deben tender a proteger a los más vulnerables. Recuerden que sucedió en algún momento cuando se quería prohibir y casi en un mensaje contradictorio, mal transmitido, mal comunicado. Parecía que a los viejos como yo nos querían tener presos en nuestras casas y había que pedir permiso para salir. Esto porque es una mala manera de comunicar una medida que en el fondo era buena, era positiva. No era una prohibición, era una recomendación. Y para que la recomendación tuviera con efecto, bueno, a algún iluminado se le ocurre decir, bueno, tiene que informar a dónde va a ir y cuándo va a ir, pero hay salidas de emergencia, hay cosas que se pueden hacer, sobre todo cuando uno tiene cierta edad. En fin, esto genera confusión, pero entendamos que al político también puede estar confundido. Yo le doy la derecha, tanto al titular del Poder Ejecutivo, como a los legisladores, como a nosotros los jueces, todos estamos confundidos, y las personas están confundidas. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir entonces? ¿A dónde vamos a ir a parar con esta situación de emergencia? Bueno, en esta situación de emergencia tenemos que encontrar alguna respuesta metodológica adecuada. Y esa respuesta metodológica adecuada, lamentablemente, el Poder Judicial de la Nación no puede darla en la justicia comercial, insisto, justicia comercial, justicia civil o laboral. ¿Por qué? Estos fueros no excluyo al criminal, a los criminales, a los federales, los jueces con competencia penal sí están más adelantados tecnológicamente que nosotros. De un día para otro nosotros nos encontramos con que existía una necesidad de continuar con nuestra función jurisdiccional habitual. Y que teníamos a disposición escasos medios tecnológicos, muy escasos, embrionarios, diría. La Corte, con vaivenes, fue tratando de acomodar la situación y logró, a marchas forzadas, que los organismos técnicos del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial todo, ayornaran un sistema que, a mi juicio, está llegando al límite de su capacidad. Esto lo demuestra todos los días, porque a todos nos cuesta conectarnos, y me parece que las soluciones son meros parches. Hay que tener en cuenta algo. El aislamiento provocó un decrecimiento notorio en la cantidad de expedientes y la cantidad de trámites que se cumplen en los tribunales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el cliente no podía ir a ver al abogado, de la misma manera que no podía ir al dentista, y el abogado no podía ir a tribunales. No solo porque estaba cerrado, sino porque por seguridad propia trataba de evitar, y lo sigue tratando de evitar. No hay restricciones actualmente, excepto las de circulación, para que se inicien procesos, para que se introduzcan pretensiones en los procesos, para que la gente vaya a reclamar a los tribunales de justicia lo que quiera reclamar. No hay ninguna, y en algunos aspectos nunca lo hubo. Permítanme que les dé unos poquitos datos, y esto les va a dar la pauta de por qué yo antes les dije que la solución concursal no es técnicamente una solución, o por lo menos no en esta situación, no cuando estamos inmersos en medio de la crisis. Desde el 19 de marzo hasta el día de hoy se iniciaron 23 concursos preventivos. En situaciones de normalidad serían 10 veces más, 7 veces más, y 116 pedidos de quiebra, propia y de por acreedor. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que la gente no piensa en la solución concursal. En realidad, si vamos a ver esos vasos comunicantes pequeños de la economía general, los negocios de cercanía, los negocios locales, los pequeños emprendimientos, los pequeños comercios, no ya las empresas, o las pequeñas y medianas empresas, los pequeños comercios, los medios intermediarios de barrio, nos vamos a dar cuenta de qué valor económico tenía eso, porque ahora nos estamos perdiendo. Cuando nosotros, lo dijo Cristiani con mucha razón, pensamos en empresarios, pensamos en los grandes empresarios. Los grandes empresarios están sufriendo las consecuencias de la crisis, pero pueden resistir de una manera mejor. Nosotros, los pequeños, no empresarios, yo soy empresario, pero digo, las pequeñas personas con pequeñas economías, no podemos hacerlo. No podemos afrontar la crisis de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué no?
¿Qué hacen las personas cuando pierden el trabajo? Hoy estaba viendo que, según el observatorio de la UCA, se han perdido 1.100.000 puestos de trabajo. No sé qué relevancia tiene esto, pero de 2.200.000 pasamos a 3.300.000. No sé cuál es la realidad que subyace detrás de estas cifras. No tengo por qué dudar, podrá ser exagerada, podrá ser un poco reducida, depende. Pero ciertamente hay un flagelo acuciante que es la desocupación. Un flagelo que no es nuevo, por otro lado. Cristian llevó la crisis económica desde el 83 hasta el 83. Los años que fueron un poco posteriores, porque no está muy alejado de la realidad. Causas de la crisis diversas, muy diversas. Errores propios y muchas veces condicionamientos externos. El tequila, el tango, el no sé qué y el no sé cuánto. Y cuando no es eso, la subprime, cuando habíamos levantado cabeza, 2008 nos vienen con las hipotecas basura, cosas raras que pasaron en Estados Unidos, efecto de la globalización, las retenciones, las luchas sociales y las tensiones. ¿A qué luchas? Las tensiones entre los distintos grupos de interés, el gobierno, las crisis de gobernabilidad, que aunque se diga o no se diga, existieron, y bueno, y de ahí seguimos. Porque recuerden ustedes que el país estuvo en emergencia desde el 2003 hasta el 2015. En el 2016 dejó de estar en situación de emergencia. ¿Y en qué se insiste ahora? Cada ley, cada decreto que tiende a prorrogar, a suspender el ejercicio de algunos derechos se ampara en la situación de emergencia sectorial. La emergencia de los locatarios, la emergencia de los deudores hipotecarios, la emergencia, como dice este proyecto que les voy a pasar a comentar enseguida, la emergencia de los sujetos comprendidos en los concursos preventivos y acuerdos preventivos extrajudiciales. La emergencia de los sujetos, no, esto es una emergencia económica. La gente no está en emergencia, la situación es de emergencia. Pero bueno, más allá de esta inconsecuencia expositiva de la propia ley, evidentemente necesitamos de alguna herramienta. De alguna herramienta, y les voy a decir algo más. Esto es bastante más profundo porque ya se casi una cuestión de filosofía jurídica entendida por cualquiera. Si lo entiendo yo, lo puede entender cualquiera. No soy precisamente un filósofo, si no, no sería juez de comercio. Fíjense ustedes que nosotros tenemos un código que es un código de principios. Es un código civil y comercial que apunta a mantener la igualdad, que apunta a proteger al vulnerable. Y apunta a que se proteja, se tutele la dignidad de las personas. Esto en sí mismo no es nada reprochable. El problema es que estos principios, en épocas de anormalidad, tienden a ser dejados de lado. No absolutamente, pero sí dejados de lado. Eso es una legislación de emergencia. ¿En qué consiste una legislación de emergencia? En afectar derechos privilegiando soluciones para situaciones de necesidad. ¿Cuáles son, en este caso concreto que estamos viviendo? Bueno, precisamente los derechos de los locatarios, el derecho del acreedor con garantía especial, el derecho del acreedor de una persona concursada, etc. El mismo Fisco Nacional resigna el cobro de sus créditos, los posterga con un criterio de realismo, evidentemente, porque así debe ser. Pero no dejan de ser, a mi juicio, parches, solo parches, de una situación que exige soluciones de fondo. Insisto, soluciones de fondo que no podemos pensar ahora. ¿Por qué? Porque todos estamos influidos por una situación de emergencia coyuntural. Se dice, hoy también, hoy he leído que la economía muestra un leve repunte, a la actividad parece haberse levantado un poco. Y esto es lógico, hay más gente por la calle y hay más gente que trabaja. Esto, ¿qué novedad? Esto no necesito que me lo diga ningún periodista, ni ningún funcionario público. Es una regla lógica. Más gente ocupada, más gente trabajando, más productividad. Esto no hay ninguna duda. Más negocios abiertos, más movimiento económico.
yo le decía que el legislador tiende a seguir ya caminos conocidos. Y en esto me pareció muy prudente. No porque la solución sea excelente, es una solución que a mí en principio no me gusta. La pregunta del millón es, y esto es el centro del análisis filosófico, ¿hasta dónde podemos tirar de la cuerda de la limitación del derecho de propiedad? Yo creo que el derecho de propiedad, por efecto de la publicización del derecho privado que hablaba Cristian, necesita de una regulación moderna, actual, es la mejor palabra, actual, que no es absoluto de ninguna manera y que hay un interés superior al interés particular. Pero de ahí a hacer recaer toda solución legal que tienda a superar una situación de crisis en la restricción del derecho de propiedad de algunos, que al legislador se le ocurre estar en mejor situación que otro, esto generalmente es cierto, pero puede no serlo, me parece que hay un largo trecho. Y un largo trecho que hay, y es un camino que hay que recorrer con mucho cuidado. El 31 de julio se aprobó en diputados con un alto consenso. No he podido confirmar los números porque en realidad entrar a la página de la honorable Cámara de Diputados de la Nación es un trastorno. No estaba el resultado de la votación, pero es una tuvo sanción, media sanción, un proyecto de ley de suspensión y prórroga de derechos. Ahora les voy a decir cuál es. Originalmente había sido presentado este proyecto por el diputado Selva, tuvo algunas pequeñas modificaciones y se dice que ha tenido un alto consenso. Para mí aparece aprobado con 131 votos, creo que es, apenas esperando la mayoría, unas cuantas abstenciones y 2 votos en contra. A lo mejor el consenso es ese. En otros medios he podido constatar que se dice que en realidad votaron a favor 250 legisladores. Bueno, en fin. No es lo mismo una abstención, que no implica voto negativo, pero tampoco positivo, que el voto expresamente positivo con el texto sujeto a votación. Y esto sí es cierto, fue fruto del consenso de la mayoría de los bloques parlamentarios. Yo creo que la principal crítica es de uno de los votos en contra. Pero bueno, en fin, no voy a decir más nada de quién es el voto en contra ni qué dijo, porque se van a dar cuenta enseguida. Pero simplemente la principal crítica. Esto es otro tema. ¿Qué queremos proteger? ¿Estamos todos de acuerdo en que se necesita una solución a esta crisis transitoria? Supongamos que la crisis es transitoria, ¿no? La experiencia nos demuestra que sí, que las crisis económicas han sido transitorias. Por lo menos seguimos el serrucho, subimos y bajamos en el ciclo económico. La depresión, el crecimiento, depresión, crecimiento. El problema es cuando sea meseta, no el crecimiento, sino la recesión o el decrecimiento de la economía, que a nosotros nos suele pasar. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se demanda? Bueno, soluciones. ¿Soluciones a qué? La solución, problemas más acuciantes. Y este proyecto, hay otros, de modificación de la ley de concursos, unas modificaciones elefantiásicas, muy impresionantes, pero pensadas desde la pandemia, insisto, pensadas desde el aislamiento, pensadas para esta situación. Y nosotros sabemos por experiencia que todas estas modificaciones que vienen a ser transitorias terminan siendo permanentes. Sobre todo cuando hacen recaer el peso del costo, del precio de la crisis, siempre sobre los mismos. Este proyecto de ley con media sanción, además de crear la emergencia de los sujetos, etcétera, los concursados y de aquellos quebrados que quiebren después de la vigencia de la ley, esto está mal, no es esta la solución. Contiene una serie de disposiciones que consisten en lo siguiente: suspender o prorrogar trámites
procesales. ¿Es admisible que la solución pase solo por aquí? ¿Solo por el derecho concursal? ¿O esto debe venir acompañado de otras cosas? Recuerden algo que dije antes, hay distintas suspensiones dispuestas. Suspensión de despidos, suspensión de cobro de impuestos, su postergación de cobro de impuestos, suspensión de desalojos. Hay una serie de medidas articuladas que todas consisten en lo mismo, patear para adelante la solución. ¿Y este proyecto en qué se basa? Bueno, suspender suspender todos los procesos, no importa el cómputo de los plazos o no de los plazos, suspender los procesos concursales, los iniciados. Todos los procesos concursales iniciados quedan suspendidos. Y es lógico pensar que quedan suspendidos hasta el 31 de marzo del 2021, si es que no se prorroga después esta última fecha. Un plazo generoso, no exagerado, 6, 7 meses. En el año 2003, 2002 y 2003 tuvimos una suspensión de 6 meses. Esto no es nuevo, decía yo, y que el legislador decidió seguir aquel modelo o aquella experiencia. Suspender todos los plazos procesales. Todos los plazos procesales, no es cierto, no son todos los plazos procesales, sino el periodo técnico, lo que se conoce técnicamente como periodo de exclusividad, es decir, el periodo durante el cual el deudor negocia con sus acreedores. Así que venciera cuando venciere, esto tiene que prorrogarse hasta el 31 de marzo. ¿Y qué pasa después del 31 de marzo? El 1 de abril de 2021. Se reanudan los plazos, el juez tiene que readecuar el cronograma. Bueno, muy bien, puede hacerse. Esto no hay problema porque no deja de ser una postergación en orden a lograr una solución concertada entre el deudor y sus acreedores. Y sobre esto quiero reflexionar algo, quiero que ustedes lo piensen después. Ciertamente el deudor y los acreedores quieren lograr una solución concertada. No voy a mencionar ningún concurso en especial, ningún deudor en especial, nada, pero ciertamente es así. Estamos seguros que los acreedores van a venirse a celebrar un acuerdo con su acreedor, con su deudor. En todos los casos, no lo sé, no lo sé. Se les da la oportunidad en todo caso y esto no está mal. Pero yo les voy a decir algo. Fíjense qué impacto tiene la presentación en concurso, efecto propio, artículo 19 de la ley, la supresión de los intereses. Y si yo prorrogo los plazos, los intereses de mi crédito contra un deudor concursado, se prolonga, lo que originariamente debía durar 4 meses, o 6 meses, u 8 meses, ahora va a durar de 15 meses. Entonces yo voy a cobrar una moneda, no de quiebra, de concurso, que es peor todavía. ¿Por qué? Y bueno, porque el valor de los bienes se puede incrementar, pero el valor de mi crédito no, el valor de la moneda no. Así que, al contrario, se ha depreciado. Esto no hay que perderlo de vista. ¿Qué va a pasar cuando se abra la economía? Y la gente se dé cuenta que lo que antes le valía $2 le vale 1 o menos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le vamos a decir? Recurra a la ley 24.522 que le va a dar la solución. ¿De qué? Ese tipo no debe. ¿Ven que estamos haciendo un parche? ¿Se dan cuenta que esto es solo un parche? Un parche necesario en todo caso, para ordenar las relaciones y consolidarlas, pero no deja de ser un parche. Yo me había ilusionado leyendo una regla, que es el inciso 2B1, que dispone la suspensión de los procesos de ejecución. De ejecución de garantías de obligaciones financieras. Yo dije, qué bien, les tocó a los bancos. Pero después leyendo bien, no se suspenden todas las ejecuciones. Se suspenden solo aquellas, que de esto se trata la ley, solo aquellas ejecuciones de garantías de obligaciones financieras que tengan que ver con un deudor concursado o quebrado.
simplemente esto. No es sencillo. No es sencillo. Yo lo hubiera extendido esta regla. Pero como es cierto, voy a destacar algo. Se suspenden las ejecuciones, todo tipo de ejecuciones de garantías reales. Todas, todas. Sea esté el deudor concursado o no esté concursado, y sobre esto no hay ninguna duda. Y esto es un acierto. ¿Por qué? Porque hay que permitirle al deudor que recomponga su situación. ¿Quién es acreedor de un leasing? Cristian Fox, Rafael Barreiro, algunos de ustedes, no. Grandes empresarios que pueden soportar una espera razonable. Y además esa espera puede servir para que obtengan un mayor valor de la subasta de los bienes que eran asiento de las garantías. En el mundo, ya lo ha dicho Cristiano, no voy a profundizar en esto, pero en el mundo la solución fue esta. El problema es qué impacto tienen estas postergaciones y suspensiones en una economía que venía maltrecha. Porque esto es tolerable, y no diría inocuo, pero con menor costo que nos va a significar a nosotros, en economías fuertes, en economías más o menos desarrolladas, en economías productivas. La Argentina se ha caracterizado por no alentar la inversión productiva, por diversos motivos. Algunos los impuso Cristian, yo no estoy de acuerdo con todo, pero sí con la enorme mayoría de lo que dijo. No estoy de acuerdo con la seguridad jurídica, porque no sé bien qué es. Seguridad jurídica depende de qué postura personal se tenga, para definir lo que es la previsibilidad. Finalmente, si tenemos estas suspensiones, acompañadas de la suspensión del curso de la prescripción y caducidad de créditos, es decir, yo suspendo el ejercicio de los derechos, pero esos derechos no pueden verse alterados ni se pierden por el transcurso del tiempo. Esto es lógico, es la contracara de la moneda. Yo le digo al acreedor, señor acreedor, espere, pero mientras tanto, el efecto jurídico propio, el transcurso del tiempo, no se va a operar. Si no, me estoy burlando del acreedor. Evidentemente, parecería que esto no es justo. Pero hay también una norma contradictoria, y esto es algo que es una tensión sociológica, más que jurídica. Es jurídica, pero también tenemos que ver qué sucede en la realidad. Y piénsenlo con mucho detenimiento. Luego, el punto C del artículo 2 prohíbe nuevos embargos sobre cuentas bancarias. Sujetos concursados, ¿no? Parecería, insisto, acá no dice esto, pero como después refiere a su artículo 16, 183 y concordantes de la ley de concursos y quiebra, parecería que es para este ámbito. No se pueden embargar las cuentas bancarias de los concursados y de los fallidos. Vamos a ver, esto es discutible. Pero deja fuera de esta prohibición de embargar cuando el embargo responda a créditos laborales, al pronto pago de créditos laborales y créditos de origen alimentario. Es algo más, dice comprobación no genera ningún tipo de embargo ni de medida cautelar. Pero lo que se suspenden son los embargos. La prohibición es la de embargar. Suspende el derecho que tiene el acreedor a embargar cuando lo tiene en materia concursa. Los créditos de origen alimentario, esto ha sido muy discutido antes cuando se estaba pergeñando las varias soluciones que había dado vuelta de este tipo. Con razón o sin razón, en realidad es una cuestión de valoración. ¿A qué le doy yo más importancia? ¿Al carácter alimentario del crédito? Los honorarios profesionales tienen carácter alimentario. Es justo que un profesional cobre o pretenda cobrar embargando previamente las cuentas del deudor concursado, o lo que fuere, en APE. Me parece que habría que darle un ámbito de discrecionalidad al juez. Porque se prohíbe, excepto. Si excepto está permitido, ¿de dónde se va a agarrar para decirle que no? Y el pronto pago de créditos laborales. Yo insisto siempre con algo, ya lo he dicho la semana pasada, el doctor Fox estaba presente virtualmente. La ley de concurso tiene varios principios, tiene muchos principios.
Si nosotros, la enunciación de los principios suele impactarnos. ¿Estos principios cuáles son? Procurar mantener la actividad del concursado y proteger el derecho de los acreedores. Propósitos opuestos, si los hay, antitéticos. No es lo mismo el interés de los acreedores que mantener la actividad del concursado. Sí la tiene, sí la tiene. De lo que se hace cargo este proyecto de ley después ya no voy a comentar mucho más, pero menciona las personas humanas que no ejercen una actividad económica organizada, que pueden pedir su propia quiebra como remedio concursal, como si la propia quiebra fuera un remedio. En realidad apunta a otra cosa, eso, más bien a un uso desviado del proceso concursal. Pero bueno, en fin, no me voy a detener demasiado en eso. ¿Pero qué otro principio encuentro? La protección de la fuente de trabajo. Son estos dos principios que les acabo de mencionar, la protección del interés de los acreedores y la protección o la tutela de la continuidad de las actividades del concursado, actividades económicas organizadas, ¿se entiende? Surge del artículo 16, última parte, y el artículo 16 tiene, es un artículo que ha quedado desmesuradamente largo, contiene la regulación del pronto pago de esos créditos laborales, el derecho de los acreedores a cobrar en el concurso preventivo prioritariamente, en cuanto se compruebe la existencia de su crédito. La tutela de los acreedores laborales es otro principio. Y el mantenimiento de la fuente de trabajo, con las últimas modificaciones que se le introdujeron a la ley de concursos y quiebra, es otro principio. ¿Cómo se logre esto o cómo no se logra? Es tarea que le corresponde al juez interpretar. Interpretar conciliando estos principios. ¿Y cuál se les ocurre a ustedes que es el principio de todos los que les mencioné que va a quedar más postergado? Evidentemente el interés de los acreedores. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Que esto sea justo o no, no lo sé. Pero si el juez tiene que ponerse a evaluar la vigencia de estos principios y la consagración de las garantías constitucionales directamente en el caso, no va a privilegiar el mantenimiento de la fuente de trabajo o el mantenimiento de la actividad del concursado o el interés de los especialmente vulnerables como son los trabajadores, que no son los únicos especialmente vulnerables, sí los que están protegidos más intensamente en la ley de concursos. Estas soluciones, no quiero extenderme más, ya me he pasado demasiado, estas soluciones tradicionales parten de una desconfianza del poder político en la función que cumplimos los jueces. Los jueces hemos sido muy prudentes, y esto lo demostró la crisis del 2001, 2002, que duró no hasta el 2002, ni 2003, sino hasta el 2004, 2005, 2006, yo recuerdo en primera instancia, esa época, que más o menos hasta los efectos judiciales de esa crisis se sintieron hasta el 2008. Cuando ya estábamos levantando cabeza, de vuelta caímos en una crisis que no fue tan tremenda para el Poder Judicial, pero sí para la economía, nuestra economía. Le decía yo que el legislador, los políticos, tienen fuerte desconfianza en los jueces. Y tanta fuerte desconfianza, que hasta lograron expurgar del artículo 1 del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación a la jurisprudencia como competente. ¿Por qué? Porque era darle demasiado poder a los jueces. Pero no estaba mal pensado. Los jueces, los buenos jueces, los jueces serios, y los que no son, remedios institucionales para impedir que cometan tropelías, son un motor de cambio. Es más fácil cambiar la interpretación jurídica por vía de cúmulo de sentencias, una acumulación de sentencias, que mediante proyectos legislativos o la labor legislativa del Estado. Entonces, con esa lógica fue pensada, y por eso el Código Civil y Comercial de la Nación tiene normas abiertas, sujetas a la interpretación.
Yo no quise poner el acento en este proyecto de ley porque no sé qué suerte seguirá, sospecho que además tendrá retoques, por lo menos desde el punto de vista de la redacción, que es desastrosa, y algunas soluciones que no parecen quedar claro qué quieren decir. Y si se le quiere decir a los jueces lo que tienen que hacer, por lo menos la regla tiene que ser clara. Si no es clara, bueno, tendrá que interpretar, y a lo mejor interpreta otra cosa. Pero hasta ahora los jueces, en medio de esta pandemia, sin ninguna norma, como dijo Cristian antes, hemos sabido a dónde tenemos que apuntar. No ha habido subastas. Me dirán ustedes que no se puede. Sí se puede. Está claro que se puede hacer subasta. Subasta u otra forma de enajenación en materia concursal, que no necesariamente es una subasta, y que no exigen presencialidad en el ámbito del juzgado. No ha habido subastas, no ha habido ejecuciones, prácticamente no ha habido embargos. Yo como juez de feria he impuesto atrentes, pues, multas diarias a los bancos que no cumplían con liberar fondos provenientes de la AUH, por ejemplo, que habían embargado algún acreedor. No hay que tener temor a actuar. En esta situación compleja, lo peor que se puede hacer es quedarse inerme, impávido, como un mero espectador. Los que podemos hacer algo tenemos que tratar de hacerlo. Después criticaremos si lo hicimos bien o mal, por supuesto, dentro de los cauces naturales del ejercicio de cada función del Estado. Yo insisto, esto es respuesta. La respuesta que necesita esta crisis en especial requiere de lograr articulados los tres poderes del Estado. Un obrar articulado, no necesariamente idéntico ni a través de imposiciones, articulado. Todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. El Poder Ejecutivo sabe lo que tiene que hacer, lo hará lo mejor posible, el Poder Legislativo sabe lo que tiene que hacer y lo hará lo mejor posible, y los jueces sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos lo mejor posible. Pero siempre tratando de alcanzar una misma meta en base a necesidades y requerimientos sociales comunes. Bueno, les agradezco mucho por la invitación. Muy bien. Le damos la primera gracias pequeña, porque como habíamos anticipado, va a haber algunas preguntas. Mientras tanto, recordamos que esto ha sido grabado, que mañana hay una charla de los doctores Cisco y López A sobre el nuevo orden laboral en un Facebook que después aclararemos. Vamos a ver las preguntas que tenemos. Dice, muy bueno el análisis del doctor Fox y la perspectiva de la situación. Un ejemplo gráfico del choque de bienes jurídicos protegidos entre la propiedad y la vulnerabilidad queda reflejado en la suspensión de los lanzamientos y desalojos. Muchas gracias, doctores. Acá también dice, están violando el derecho de propiedad además de otros. Y pregunta, lamentablemente, el artículo 2 del proyecto solo se suspenden las ejecuciones respecto a los sujetos tutelados, que son los concursados o quebrados. Bueno, algo se había dicho en la charla. Si quieren agregar algo, está a disposición de ustedes esta inquietud. No sé qué para Cristian, pero sí, yo estoy... Lamentablemente... ¿Cómo? Lamentablemente... No te escuché, Juan Carlos, perdón. Claro, dice, lamentablemente, según el artículo 2 del proyecto, solo se suspenden las ejecuciones respecto a los sujetos tutelados, que son los concursados o quebrados. Algo mencionó el doctor Barreiro, creo, sí. En algún momento, si quieren agregar algo más. Sí. Rafa, no sé si... Sí, permíteme un cachito, Cristian. Sí, yo lo dije claramente. Yo creo que lo dije así, me había ilusionado porque vi que este artículo 2A o B estaba aludiendo a la suspensión de todo tipo de ejecuciones de naturaleza financiera, de garantías y no de garantías. Pero las ejecuciones para las personas no concursadas no están suspendidas. Yo pensé que este proyecto iba a suspender también esas, que es lo lógico por otro lado, ¿no? Y yo tengo deuda de tarjeta, ¿cómo hago? ¿Financiera? No estoy muy seguro que sociedad financiera. ¿Y si tengo una deuda con la municipalidad? Y la municipalidad necesita dinero para
sus gastos no le da el presupuesto, como es lógico, en esta situación. ¿Tengo defensa o no tengo defensa? ¿Qué le voy a decir? No, estoy en pandemia. Cerré el taller porque estoy en pandemia. Evidentemente, tiene que haber un instrumento legal. Pues los jueces no podemos inventar en un caso, pero tampoco podemos paralizar el movimiento económico a través de los tribunales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si hay un instrumento legal no hay ningún problema. Yo estoy de acuerdo. Insisto, siempre que sea transitorio. No podemos no naturalizar lo que es excepcional. Porque si no, ya estaríamos variando incluso la orientación constitucional de la República. Les aclaro. A mi juicio, se claro que esta es mi posición, no para que ustedes lo tomen como verdad revelada, porque quizá lo mismo no. Perdón, Cristian, sí. No, coincido, Rafa, no, yo creo lo mismo, me parece que son proyectos, no sé si este proyecto finalmente va a salir a la luz o no, entiendo que venía esponsoreado por el oficialismo, así que tal vez llegan a conseguir con más facilidad los votos. Ahí hay un tema bastante caliente que ellos hablan de mucho de procesos y de quiebras, sobre todo más que de concursos. Me comprenden las generes de la ley, no puedo opinar de ese tema, pero al parecer hay estas leyes esponsoreadas por el oficialismo, algunos entienden que se refieren a algún caso en particular. No sé cómo va a terminar esa historia. Y una cuestión que dijo Rafael, y tal vez viene acá, no es que quise decir que la ley es una herramienta que le va a servir a todo el mundo. La ley es una herramienta y es nada más que eso. Si hay sujetos que ya estaban con problemas estructurales, no hay ley de concursos que los salve. Nosotros tenemos el defecto de pensar que la ley de concursos nos salva siempre, porque debido a este 70% de inflación anual que tenemos en promedio desde el 83 hasta la fecha, la historia viene demostrando que es un buen negocio financiero concursarse, porque uno se presenta a un concurso, congela los intereses, tiene un trámite que cada vez dura más porque Rafael con la 19.551 me va a sacar mejor que yo los plazos de duración del proceso, pero terminó siendo que la gente recurre al concurso porque es una manera de licuar las deudas frente a la inflación. No quiero decir con eso que el concurso sea una solución para todo, porque no lo es. Hay problemas que son estructurales. Y eso, un concurso solo sirve en la medida en que se haga una reestructuración seria. Las leyes de emergencia sirven para circunstancias puntuales y temporales, y la ley de concursos, que tenemos una buena ley que merece ser actualizada, el uso desviado implica que presentarse en concurso, suspender el curso de los intereses termina siendo por sí mismo un negocio financiero. Por eso mucha gente recurre a la ley. No es que la ley sea la solución, pero algunos sí la encuentran porque hacen un negocio de este tipo que estoy hablando, ¿no? Bueno, lo que serían las dos últimas preguntas para terminar sería la persistencia de seguir gobernando el Ejecutivo por DNU y la inactividad del Legislativo y el Judicial si no atentan contra el Estado de Derecho. Y después se suma otra, que frente a la reinante inseguridad, si la reforma judicial planteada desde el PEN aportaría o no algún grado de acercamiento hacia la potencial solución del arduo y frondoso trabajo de los tribunales actuales. A ver, yo escuché la primera y la segunda me perdí un poco, tal vez después te pido, Juan Carlos, si la repetís, pero en la primera, respecto de la persistencia de gobernar por DNU, sí. Bueno, cuando terminamos de hablar, y creo que esto es una opinión compartida por toda la comunidad cívica, a todos nos gustaría que la clase política se comporte de otra manera. Lamentablemente estamos en tiempos más que, al menos como yo me fui formando, que era la política era hablar con el que piensa diferente y tratar de encontrar una solución a los problemas. Y desde hace unos 20 años aproximadamente, y no solo en Argentina,
tal vez nosotros picamos en punta o lo vimos en carne propia, vemos que acá el que tiene, el que gana las elecciones piensa que tiene la verdad revelada y el resto tiene que hincarse y obedecer. Yo no creo en esos sistemas y a la prueba me remito, vemos que hace más de 35 años que económicamente eso no nos ha ido bien y a nivel valores democráticos me parece que todos los que tuvimos la posibilidad de experimentar lo que fueron los 80 sabemos que ese espíritu democrático republicano hoy está lejos, ¿sí? Así que yo no creo que la manera de gobernar sea mediante decretos y me parece que cuando alguien llama a dialogar es para intercambiar opiniones y no como una farsa. Esa es una opinión personal. Bueno, la segunda parte era si esta nueva reforma judicial planteada traería un alivio en el trabajo de los tribunales, que sería la última pregunta. Está el doctor que está ahora en tribunales, yo estuve en tribunales, nosotros trabajamos muchísimo. Nosotros trabajamos de 8:30 de la mañana a 9 menos cuarto en el año 2001-2002 y 9 menos cuarto porque me tenía que ir porque cerraba la cochera, no porque hubiese sacado el trabajo. Que es más, creo que nunca estuve al día. Tal vez una vez estuve cerca de estar al día, pero nunca podía porque entraba más trabajo que la capacidad de sacar. Entonces la reforma judicial, perdón, la reforma judicial es algo que siempre está dando vuelta. Y la gente busca sistemas, siempre busca sistemas que sean mejorables, pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos que copiar lo que funciona bien afuera. Hay distintas maneras, para los que son abogados saben lo que es el manejo del caso o el case management, que es algo que funciona muy bien afuera. Y tal vez uno de los problemas que tenemos nosotros es que no nos animamos a hacer un cambio que sea radical, pero que ya ha sido aprobado. No otras cosas. Y es darnos cuenta que la ciudadanía se queda con un sabor no grato de una vez que pasa por un proceso judicial. Y tal vez es porque los procesos duran mucho, y duran mucho en varios lados, pero nuestro concepto de justicia a veces es que se acaben todas las instancias, lleguemos hasta la corte, etc. Y esa es una posición que hasta tal vez lo tienen los franceses y el derecho continental. Hay otros sistemas que lo que buscan es que la justicia es encontrar una solución rápida y que más o menos esté bien tomada. No se trata de escribir un tratado y para eso tomarse 20 años. Y eso es el case management. Y es lo que tienen algunos sistemas que se han dado cuenta de esta insatisfacción por parte de la ciudadanía, de darse cuenta que recurren a la justicia y que los procesos duran más. ¿Y qué es lo que hicieron? Le dieron más poder al juez. Y le dicen, juez, usted es el que maneja, incluso en procesos civiles. Usted maneja el asunto. ¿Por qué? Porque el costo de un mal servicio de justicia lo termina pagando el Poder Judicial. Y a veces que los procesos demoren no depende de los tribunales, depende de los traslados, de los abogados, de cómo se corren, de las apelaciones que se permiten. Entonces, tal vez tendríamos que pensar en una reforma que no es de lo que se está hablando ahora, en ese sentido, y es lo que a mí me gusta. Y lo que se está hablando ahora también tiene alguna impronta personal la justicia que se quiere dar. El otro día escuchaba a Milagro Sala. Entonces, si ahora vemos lo que es la reforma judicial, en el sentido que se la está dando, que es en lo penal, Milagro Sala, ¿qué es lo que dijo? Dice, no va a haber justicia si no cambiamos o si no se produce la reforma a la justicia. Entonces, que cuando vemos que los propios condenados están pidiendo que se reforme la justicia, yo no creo que se esté haciendo un aporte a la República, sino que es una impronta personal que alguien está tratando de instaurar. Esa es mi opinión. Bueno. Sí, hay una... Quiero agregar algo, si puedo. Están permitidos. En realidad también quisiera además destacar que sí, es cierto, la justicia tiene que asumir su propio fracaso, ¿no? Esto no hay ninguna duda. Que se necesita una reforma, sí, por supuesto. Esto no hay tampoco ninguna duda, el proceso no puede ser el mismo que el de la ley de partida, pero también hay que destacar que hay un alto nivel de contenciosidad. La gente prefiere la sentencia de un juez y no un acuerdo extrajudicial. Esto es un dato sociológico cierto en Argentina. Hay muchos conflictos que podrían evitarse. La mayoría de los conflictos societarios no tienen que pasar por tribunales. Y sin embargo, es necesario que un juez dirima
definitivamente ese conflicto de interés. Esto sin descartar la responsabilidad del mal funcionamiento del Poder Judicial de nosotros mismos, nosotros también cometemos errores. Pero bueno, en fin, hay que adecuar los procesos y hay que adecuar tecnológicamente al Poder Judicial. No podemos estar en el siglo XXI sin poder tomar audiencias remotas. Acá, ¿qué estamos haciendo? Yo no podría estar tomando la audiencia a cualquier ustedes, al doctor Fox, por ejemplo. Y no puedo porque en mi despacho no tengo Wi-Fi. No puedo usar Zoom. Sencillito, así es fácil, ¿no? Que yo no hago porque no tengo cámara tampoco, ¿no? Sí, podría yo aportar una computadora mía, esta misma que estoy usando, la podría llevar, pero no tengo conexión de Wi-Fi. ¿Cómo hago para conectarme? ¿Se dan cuenta que no es tan sencillo? No solo no la tengo yo, que mínimo porque yo no le voy a dar tanto uso, no la tienen los juzgados para tomar audiencias remotamente. Esto se lo podemos contar en algún otro país, por ejemplo en Costa Rica, se lo contaba un colega costarricense, y se les terminaba de risa. Y dice, pero usted está en la época de la colonia, más o menos. El proceso es el mismo, por lo menos. Así que hay muchos factores. Y todo tiene que tomarse seriamente. Si se quiere reformar algo, hay que hacerlo seriamente. Y con los tiempos de reflexión adecuados para ver qué es lo mejor. Y diferenciando, no es el mismo proceso penal que el proceso civil, que el proceso de fuero constitucional administrativo o ante los jueces de familia. Bueno, les agradecemos profundamente al doctor Fox y al doctor Barreiro estas claras exposiciones que se han dado. Debo aclarar que por ahí se les deslizó a Cristian involuntariamente como que yo hacía el espacio, ¿no? Este espacio lo hacen el Observatorio y la UNSA con un gran esfuerzo, que todas las semanas llamamos a algún disertante de buenísima calidad, como en este caso ustedes. Les agradecemos muchísimo. No, doctor Fox, que habla de cosas que yo ignoro. A los dos. El observatorio les agradece a los dos y la Universidad del Museo también. Han sido muy amables y muy claros en sus exposiciones. Esto ha sido grabado, queda a disposición de ustedes y de todos aquellos que lo quieran. Debo pasar como aviso parroquial que mañana los doctores Eduardo Cisco y Guillermo López A. de nuestro grupo van a dar una charla sobre hacia un nuevo orden laboral en un sitio del Movimiento Nacional de Militancia Radical que lo da por el Facebook el Sebastián Cáceres. Después se pasan bien los datos. Y para el jueves que viene, jueves 20, a las 18:30, tenemos al doctor Federico Storani, que va a hablar sobre influencias políticas, económicas y sociales de las pandemias. Bueno, muchas gracias al auditorio, muchas gracias de nuevo a los disertantes. Esperamos verlos el próximo jueves. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.